PRI en el Distrito Federal. Nos acompaña el licenciado Gustavo González Ortega, secretario de Elecciones del PRI en la Ciudad de México, la licenciada Laura Jiménez, directora jurídica del mismo instituto político, y el licenciado Víctor Manuel Camarena Meijueiro, representante suplente ante este Consejo Electoral del Distrito Federal. El día de hoy hemos venido a presentar una queja en contra del ciudadano Ricardo Monreal Ávila, jefe delegacional en funciones de la delegación Cuauhtémoc, toda vez de que ha venido realizando desde el año pasado y hasta la fecha diversos actos que son actos de campaña en favor de su partido, en favor de su hermano, en la campaña a gobernador en el estado de Zacatecas. El PRI en la Ciudad de México ha presentado esa denuncia en virtud de que considera que estos actos violentan la ley, además de presumir la posible desvío de recursos de la delegación Cuauhtémoc en favor de la campaña de su hermano y de su partido en el estado de Zacatecas. Dejo el micrófono a la diputada Mariana Moguel para efectos de que pudiera conversar con ustedes y tengan ustedes la oportunidad de realizar preguntas. Mariana. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación de la ciudad, también a los integrantes del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México. Hoy estamos aquí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Distrito Federal, para presentar una queja relacionada con actos anticipados y de campaña por parte de dirigentes del partido Morena en el estado de Zacatecas. Al demostrarse su participación directa a través de la difusión de programas de gobierno, en este caso de la delegación Cuauhtémoc, que buscan orientar e inducir en el voto ciudadano, lo que consideramos afectan la imparcialidad y la equidad del proceso electoral. En este caso, el PRI de la Ciudad de México está promoviendo una queja en contra del ciudadano Ricardo Monreal Ávila en su carácter de titular de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México por la comisión de actos que constituyen faltas a la normatividad electoral, violentando principio de imparcialidad a que se encuentran sostenidos los servidores públicos, así como al partido Movimiento de Regeneración Nacional. La queja interpuesta es por la participación directa en actos de campaña antes y durante el proceso electoral en Zacatecas, tanto promocionando el voto de su partido como llamando a votar a favor de los candidatos de Morena. Estos hechos, de los cuales estamos aportando las pruebas necesarias y suficientes para su comprobación, no solo configuran una situación grave de violación al principio de imparcialidad electoral, sino también es una muestra más de lo que es capaz Morena, que servidores públicos, como es el caso de Ricardo Monreal Ávila, sea convocado por su líder nacional de Morena en sus días hábiles para cumplir con acciones de proselitismo en otra entidad del país. Así lo atestiguan el propio delegado en una publicación. Aquí no solamente hay en juego aspectos legales, los cuales las autoridades competentes deberán investigar y valorar siguiendo el trámite que corresponde con apego a la normatividad electoral vigente. Hay también de fondo un aspecto ético que queremos resaltar, un conflicto de intereses, podríamos decir. ¿Qué vale más para Ricardo Monreal? ¿Cumplir con su partido en Zacatecas o cumplir con su mandato en la delegación Cuauhtémoc? ¿A qué le están dedicando más tiempo los gobiernos de Morena? ¿A conseguir votos para su partido en donde sea y como sea, o bien a resolver los graves problemas que sufren las familias de la delegación Cuauhtémoc? Para el PRI de la Ciudad de México es muy clara la respuesta. Se está politizando la gestión, hay abandono de funciones de gobierno, hay intromisión en el proceso electoral. Se están privilegiando intereses partidarios y hasta familiares. Recordemos que el candidato a gobernador en Zacatecas es su hermano, en detrimento de los intereses de las y los vecinos que viven en la delegación Cuauhtémoc. Esta queja que hoy presentamos es también de muchos vecinos de la delegación. Muchos de ellos nos han manifestado su descontento con las acciones de su delegado, que desatienden los asuntos de la delegación para irse a hacer campaña a otro estado. Hoy, de hecho, nos acompaña un gran vecino de Tlatelolco, Víctor, quien fue
a buscar una cita con el jefe delegacional por problemas que tenía ahí en Tlatelolco un sábado, y ese mismo día le contestaron que el delegado nunca está los sábados en su oficina. Las pruebas que presentamos hablan por sí mismas: presencia en actos políticos, llamados a votar por los candidatos de Morena, la firma de convenios, y ahora es el turno de las autoridades. Mañana mismo también presentaremos la queja correspondiente, la denuncia correspondiente ante la Contraloría de la Ciudad de México. Insistimos, más allá de que todos tenemos el derecho de participar en procesos electorales, otra cosa muy diferente es dedicarse a ello como funcionario público en ejercicio y hacerlo en los días hábiles de trabajo para participar de actos proselitistas, como es el caso que aquí acontece. Entonces, en los USBs que les vamos a entregar están las diversas fotografías en donde el jefe delegacional está participando en los distintos actos de campaña, no solamente un día, en diversas ocasiones en el estado de Zacatecas. Los que estamos al servicio público fuimos elegidos por la ciudadanía y esa es nuestra prioridad. Es ahí donde tenemos que estar, y sobre todo una delegación tan importante que es el corazón de nuestra ciudad, que es Cuauhtémoc, con todas las problemáticas que tiene: inseguridad, falta de agua, falta de servicios públicos, entre otras. Pues es fundamental ser servidores públicos 24/24. Muchísimas gracias. Estamos abiertos a preguntas de parte de ustedes en la comunicación. CDMX, para preguntarle a la presidenta, vimos que su tarea dice que trae toda la actitud, ahora la actitud para denunciar a Ricardo Monreal, y preguntarle qué fue lo que aportan como pruebas más allá de alguna publicación. Claro, nosotros presentamos ahorita además René contestará, presentamos distintas fotografías en donde el jefe delegacional está en los diversos actos, no es nada más uno, en campaña abiertamente. En los USBs que estamos entregando, ahí tienen todas las evidencias fotográficas en diversos días. Asimismo, tenemos los distintos videos de vecinos que van el sábado a preguntar para recibir una audiencia del jefe delegacional y que no se encuentra presente. Pero lo más importante, ahí está abiertamente, en los eventos públicos, ahí haciendo campaña con el hermano en Zacatecas, cuando debería de estar en la ciudad atendiendo a su delegación, no es su delegación, a la delegación que le toca al día de hoy ser jefe delegacional. Para ahondar un poquito más en la respuesta de la presidenta, se están agregando no solamente algunas documentales privadas, como tienen que ver videos, tienen que ver también fotografías, sino también una serie de documentales públicas. Hay también testimoniales notariales donde ya fedatarios públicos certifican la presencia de este funcionario del gobierno de la Ciudad de México, de la delegación Cuauhtémoc, haciendo campaña allá, además de algunas documentales importantes que establecen criterios. Ya en algunas ocasiones él ha dicho en medios de comunicación que él tiene y ocupa los días inhábiles para ir a hacer campaña, lo cual no es cierto, forma parte del legajo de pruebas. La delegación Cuauhtémoc, como todas las delegaciones, elaboró un catálogo de cuáles son los días que son inhábiles, los días inhábiles de cada delegación, firmado por el propio jefe delegacional, Ricardo Monreal. De acuerdo con esta publicación que está en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México del día 7 de marzo, los días inhábiles, que entonces permitiría a cualquier persona realizar actividades, cualquiera que fueran, incluso los actos político-electorales, son los días 21, 22, 23, 24 y 25 de marzo, 5 de mayo, permítanme por favor, 5 de mayo, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de julio, 16 de septiembre, 1, 2 y 21 de noviembre, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre del año 2016. Esta información es pública. Fue firmada por el propio jefe delegacional Ricardo Monreal y estableció cuáles son los días inhábiles. Los criterios que tiene la autoridad jurisdiccional, la autoridad electoral para efectos de la realización de actos públicos y de campaña son precisamente en que los funcionarios tengan un día inhábil. De acuerdo con las pruebas que estamos presentando con los fedatarios públicos, los videos propios de la campaña del hermano de Ricardo Monreal,
las actividades documentadas por personas, ciudadanos, solicitando audiencias o de los actos de campaña del partido Morena en Zacatecas, hablan de la presencia de este funcionario fuera de estos días que son declarados inhábiles. Es decir, el funcionario está utilizando recursos públicos porque su sueldo finalmente es un recurso público para realización de actos de campaña en favor de su partido Morena y de su hermano, el candidato a gobernador. La licenciada Laura, ¿quisieras agregar algo más, licenciada? Adicionalmente, lo que se está impugnando es la promoción e inducción del voto de este servidor público. Como servidores públicos pueden participar en días inhábiles en eventos proselitistas de su partido. Sin embargo, no pueden promocionar el voto a favor de ningún partido o candidato. Esa es una prohibición constitucional que en este caso se está violentando y que está hecha a valer en la queja que hoy se está presentando. Buenos días. Preguntarles, ¿por qué presentar aquí en el Instituto de la Ciudad de México esta queja? ¿No sería más bien en la Contraloría o en su caso en el Instituto Nacional Electoral, dado que, pues Ricardo Monreal ni siquiera es candidato en estos momentos? ¿Cómo procede entonces la denuncia que están levantando aquí en el Instituto de la Ciudad de México? Esta es una muy buena pregunta porque tiene que ver con el ámbito de competencia y efectivamente pareciera que no corresponde al proceso electoral, sobre todo que en la Ciudad de México tenemos un proceso diferente. De acuerdo con la ley, las actividades de este tipo que violenten la norma electoral son sancionables y revisables, en este caso por la autoridad electoral local, de tal suerte que por eso se está presentando ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. Sin embargo, se está presentando también mañana, por lo que está trabajando el equipo jurídico, para presentar en la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. En sí son diversas acciones de carácter legal que se están haciendo valer, algunas en el estado de Zacatecas, otras aquí en la Ciudad de México y otras en la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál sería la sanción que podría poner el instituto local al respecto? ¿Y en qué, no sé si me puedas precisar el artículo, de qué ley Está en el Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Las sanciones van desde las amonestaciones públicas y privadas hasta una sanción pecuniaria. Bueno, yo quisiera primero ahondar sobre la construcción de la queja y precisamente para ir aclarando algunas dudas de los medios. El principio constitucional que se está denunciando, un principio constitucional, es el de neutralidad e imparcialidad de los servidores públicos. Se establece en el artículo 134 constitucional. Fueron de las últimas reformas que buscan garantizar que aquellos servidores que estén investidos de un poder no lo estén utilizando para influir en elecciones. En este caso tenemos un personaje, Ricardo Monreal, haciendo proselitismo, no solamente de forma física en Zacatecas, sino también en redes sociales. En redes sociales trasciende no solamente los fines de semana, sino toda la semana. La presencia en redes sociales es toda la semana. Entonces, el desvío de recursos tiene que ver con que un servidor público utilice personal o su persona, su imagen, para fines electorales. Entonces, en la construcción fuimos juntando una serie de pruebas, de elementos probatorios que van desde certificaciones con autoridades que tienen fe, certificaciones que demuestran ese proselitismo y activismo que ha estado haciendo Ricardo Monreal en las redes fuera de los fines de semana, videos que lo demuestran y algunas notas periodísticas, pero las pruebas fundamentales son documentales públicas que tienen pleno valor probatorio y que demuestran que Ricardo Monreal está siendo
proselitismo a favor de un partido político que es Morena. Ahora bien, en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la ciudad es muy claro en cuanto a las obligaciones de los partidos políticos, que es que los partidos y sus militantes, y no hay duda de que Ricardo Monreal es militante de Morena, deben de ajustarse a las disposiciones legales. En caso contrario, no solamente debe ser sancionado Monreal, sino Morena. Entonces, esta es la construcción de la queja, principalmente la violación al principio constitucional de neutralidad e imparcialidad que están obligados todos los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno. Y consideramos que tenemos un caudal probatorio muy amplio, muy sólido, con las certificaciones de hechos que tenemos y obviamente con las documentales técnicas que son los videos, lo que ha estado saliendo en redes sociales. Y bueno, pues la autoridad electoral tendrá que emitir una sanción, pero también una medida cautelar. Debe de solicitarle a Ricardo Monreal que deje de hacer proselitismo y activismo a favor de un partido político. Debe inhibir conductas que violen el principio de imparcialidad. Eso es lo que estamos buscando. Independientemente que por cuerda separada, o sea, en otro ámbito, se presente una denuncia ante Contraloría, pero irían por caminos separados. Son autoridades distintas, con atribuciones diferentes y que deberán de sancionar diferentes conductas. Eso es en general la construcción y en qué nos estamos basando, en qué pruebas, pero además es tantas las pruebas que nos estamos haciendo llegar que habremos de presentar pruebas supervenientes que sigan demostrando el proselitismo y activismo de Ricardo Monreal a favor de Morena en otra entidad federativa, descuidando obviamente sus labores como titular de la demarcación territorial de Cuauhtémoc. ¿Alguna pregunta más? Presidenta, ¿cuándo esperan respuesta del instituto? Y si tiene registrado que algunos otros jefes delegacionales de Morena estén incurriendo en una actitud similar, por favor. En estos momentos esta queja se presenta ante la comisión ya presentada aquí, pasa el procedimiento a la Comisión de Acciones Políticas, y ya tiene un procedimiento específico, tiempos específicos no hay. Cierto, puede ser, pero hemos solicitado medidas cautelares para efectos de inhibir esta conducta, como bien estaba el licenciado Gustavo. Le hemos solicitado que se haga la petición de parte del instituto para el llamado al jefe delegacional para que se abstenga de realizar esta actividad, y con esto estamos evitando que se siga proliferando esta actividad y en consecuencia siga violentando la ley electoral, independientemente de que ya la violación a la ley electoral, la violación al partido Morena, porque es muy importante, como lo refería el licenciado Gustavo González, la queja, la denuncia también va en contra del partido Morena, toda vez que ellos tienen la obligación, por el principio de culpa vigilando, generar todas las condiciones para que sus funcionarios, sus dirigentes se apeguen a derecho, de tal suerte que la sanción puede ser aplicable también al partido Morena y al propio Ricardo Monreal como servidor público y como militante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Solo para concluir, sí me gustaría que no dejemos al lado la parte ética, los que siempre señalan que representan, ¿no?, a los intereses del pueblo, los que siempre señalan que trabajan 24/24, que acusan, que generan campañas de odio, de división, de encono, los que acusan de la falta de transparencia, de rendición de cuentas, son exactamente los que, en vez de estar respondiendo a sus labores, a lo que la gente confió en ellos, están haciendo campaña en otros estados. Yo creo que ya basta de los dobles discursos. Yo creo que ya basta de aquellos que por un lado dicen una cosa, pero en la acción hacen otra completamente diferente. Esta ciudad y el momento que está viviendo merece toda la atención de sus jefes delegacionales, de sus diputados, de aquellos que pueden tomar decisiones para la mejora de la Ciudad de México y no estar distraídos en campañas familiares.
Y yo creo que muchos en el Partido Revolucionario Institucional hemos puesto el gran ejemplo de verdad de hacer campañas transparentes, limpias, de propuesta, del debate de las ideas, y ya basta de estas dobles versiones en donde por un lado van, presumen de una cosa, pero a la vez son otra completamente diferente en su actuar. Aquí se necesita de la congruencia, se necesita de la honestidad y de la verdadera transparencia, y es de lo que los ciudadanos ya estamos cansados. Así es que ojalá que el jefe delegacional se ponga a trabajar por los ciudadanos de la delegación Cuauhtémoc y no por el hermano en campaña. Así es que por ello presentamos esta queja, porque el Partido Revolucionario Institucional ya no nos vamos a quedar callados ante todo este tipo de situaciones, y presentaremos las quejas que sean necesarias a quien sea necesario para evidenciar de verdad cuando un funcionario público esté violando la ley. Muchas gracias.